Bien, entonces vamos a ver ahora el código y el paso al diseño. En la parte de abajo tenemos todo lo que corresponde a la interfaz gráfica generada automáticamente, todos nuestros botones, paneles y sobre todo el texto que vamos a estar mostrando en la pantalla. Entonces, ojo, aquí si estamos hablando de un texto, quiere decir que el número que realmente está apareciendo en nuestra calculadora es una versión cadena. Entonces, el valor, de hecho, observen este punto 0 es porque aquí estoy mostrando un double en su formato cadena. Bien, entonces, ¿cómo comienza nuestra lógica? Empezamos en la parte de arriba. Vamos a utilizar nuestra propia interfaz funcional que se va a llamar operación binaria. Por eso comentaba que de momento en el ejemplo pues solamente están implementadas la maquinaria para estas 4 operaciones. El porcentaje sería una historia un poco diferente. Después vamos a utilizar, como ya habíamos visto en algunos otros ejemplos en el curso, una enumeración para representar a las diferentes operaciones que podrían estar multiplicando. Nos va a permitir guardar fácilmente en nuestra variable operación qué es lo que está haciendo el usuario en este momento, multiplicación, división, suma o resta. Y vamos a utilizar algunas de las características avanzadas de una enumeration. Concretamente, recordemos que esta es una clase que implementa una interfaz particular que es enumeration. Entonces le podemos agregar atributos. Entonces, en la parte de arriba tenemos los 4 objetos constantes que van a formar parte, que son instancias de la enumeración operación. Y en la parte de abajo tenemos el código que corresponde a la clase. Entonces, en esta parte de aquí vamos a tener un botón que es cuál es el botón que está asociado con la operación correspondiente. Voy a querer tener la referencia, por ejemplo, si aprieto un por, quiero tener la referencia a este botón exactamente. Así es como vamos a lograr pintarlo de colores cada vez que le hagan clic. Y también voy a almacenar aquí los objetos que implementen mi interfaz funcional, mi objeto operación, para poder realizar la multiplicación, la división o la suma, simplemente mandando llamar a la operación. Y eso lo estamos asignando acá en el constructor de estos objetos. Luego tenemos en la parte de abajo las diferentes, las 2 variables que se habían mencionado. Mostrar en pantalla o el usuario está escribiendo. Y recordemos que estas 2 variables iban a ser sumamente importantes para poder distinguir entre los diferentes casos. Perdón, debería de utilizar el otro, este que está aquí. Muy bien. Entonces son estas 2. Entonces, aquí vamos a ver primero las 4 variables que corresponden a lo que habíamos escrito en nuestro diagrama. Una variable para representar a las operaciones, esta de aquí. Luego tenemos una variable para el valor acumulado y una para la fase y la fase de la pantalla. Entonces eso la vemos aquí, fase, pantalla, valor acumulado y operación. Estas otras 2 las tuve que ir agregando conforme lo iba programando, porque recordemos que nuestra calculadora tiene estas decoraciones como pintar de colores los botones de las operaciones, cosa que no estaba considerada en el detalle de este diseño. Entonces hubo que agregarlas aquí y habrá que mantener el control de ellas. Este me sirve para poder apagar el igual cuando realice una operación. Bien, entonces aquí vemos ya la modificación al constructor. Tenemos primero el que se generó por defecto, que es init components. Y después tenemos la parte que nosotros podemos modificar, donde yo comienzo por decir, necesito almacenar el color original de los botones. Recordemos que este va a variar dependiendo del sistema operativo o de la configuración del usuario. Entonces, cada vez que yo lo pinto de rosita porque lo apreté, quiero poder regresarlo después a su color original y eso lo estoy almacenando aquí. Aquí es donde estoy creando los objetos de esta enumeración. Perdón. Bueno, estos fueron creados desde que se mandó llamar la enumeración, pero necesito asignarle sus atributos, qué botón le corresponde, qué operación. Entonces, para eso se utilizó aquí un setter, donde una vez que
la interfaz, bueno, la maquinaria de Java haya creado los botones, le pueda asignar ahora sí valores a los atributos de estos objetos de tipo enumeration. Si no, aquí estos estarían valiendo null siempre. Tampoco lo puedo hacer antes, no lo podía haber inicializado aquí, porque no puedo asignar los botones y todavía no los ha creado la maquinaria. Entonces por eso se utilizó aquí un setter. Ahora observemos este caso interesante. Para poder hacer la división, la multiplicación, la resta y la suma, en lugar de utilizar clases anónimas internas, simplemente escribí las lambdas y entonces este código ya quedó mucho más sencillo y más rápido de leer. Toda esta sección de abajo es lo que se generó automáticamente y que generó todos estos botones. Ahora, cada vez que mi usuario presiona un número, recordemos que hasta nuestro diagrama lo presentaba de una manera bastante sencilla. Cualquier número me manda a escribir, cualquier número me mantiene aquí. Cualquier número me hace pasar de este nodo a este nodo. No me importa si es un 7, un 8, un 5. El comportamiento es exactamente el mismo. Habíamos mencionado que hay una ligera diferencia cuando estoy en esta transición y se trata de un 0. El resto del tiempo los ceros se tratan igual que todos los demás números. Entonces, el código que generó Java generó un método por cada botón. Pero yo no quiero repetir exactamente el mismo código. Si lo único que va a cambiar es que voy a pegar en la cadena un 7, un 5 o un 8, pero la lógica es exactamente la misma. Entonces, en lugar de llenar esto 10 veces, lo que voy a hacer es crear yo, acá abajo en la parte personalizable, un solo método que se llame JButtonNumber. Ahora, para distinguir exactamente qué dígito es el que tengo que agregarle a la cadena que está apareciendo en la pantallita, voy a recibir entonces dos argumentos. El primer argumento es, bueno, pásenme el evento por cualquier cosa que se vaya a ofrecer. Yo creo que al final no lo utilicé, que fue el que recibieron todos estos. Pero el segundo atributo que voy a pedir es exactamente qué botón fue el que apretaron. Gracias a esto voy a poder preguntarle al botón qué número es el que tengo que agregar. De hecho, observen en la parte de acá arriba que a todos los botones de números se les asignó la variable setText. Entonces, el botón para el 8 le puse un atributo que se llama 8. Eso lo podemos ver acá en el diseño. Vemos que tienen varias propiedades. Tienen la propiedad de text. Este tiene la ventaja de que eso va a hacer que aquí se vea un 8. Si le pongo otra cosa, aquí diría 80. Pero además tiene la hermosa propiedad de que puedo utilizar este 8 para írselo pegando a la cadena cuando lo necesite. Entonces, así es como estoy obteniendo estos 8. Getters y setters, set 8, getText, setText. Bien. Entonces, si me dan al botón que fue presionado, a este botón yo le puedo pedir su atributo text y gracias a eso voy a saber qué número fue. Entonces, todos los botones de números van a mandar llamar al mismo código. Insisto, el único que es ligeramente diferente es el 0. Todos los demás mandan llamar a este de acá, JButtonNumber, que se va a encargar de revisar. Bueno, si había un 0 en la pantalla, entonces recordamos que teníamos que borrarlo y escribir el nuevo número. Si no, entonces lo único que íbamos a hacer era pegar un dígito después del otro. Y bueno, este pequeño código de acá abajo me va a servir para cuando estaba encendido el igual y necesito apagarlo. Entonces por eso necesitaba estas variables extra que había puesto, igual si son, etcétera, etcétera, para poder realizar ese tipo de comportamientos un poco decorativos, ¿no? Entonces, ahora, aquí vamos a tener un montón de ifs. Si estaba en la fase 0, paso a la fase 1. Si estaba en la fase 1 y la operación es distinta de null, entonces tengo que pasar a la fase 2. ¿Cómo decido todos estos ifs que están en la parte de acá abajo? Aquí van precisamente estos números por
después aparecen números, igual, después aparecen números, le va a quitar el color rosa. Okay. ¿Cómo decidí esto? Bueno, a partir del diagrama que teníamos acá. Tengo que ver todos los casos en los cuales entró un número. Ah, perfecto. Aquí teníamos N, N, aquí tenemos una N, acá también, acá también. Entonces, dependiendo del estado en el que me encuentre, tengo que averiguar si voy a realizar una transición. De aquí les puse números a cada uno de los óvalos para saber exactamente en dónde estoy parada. Tengo que averiguar primero si estoy en el estado 1 para saber cómo se debe de comportar. Perdón, en el 2. Si estoy en el estado 6, necesito averiguarlo para saber entonces hacia dónde tengo que transitar y qué asignaciones de valores tengo que hacer cuando me introduzcan un número. Otra posibilidad era acá, entonces tengo que identificar si estoy en el estado 3 para saber qué operaciones tengo que hacer para que ahora los estados tengan los valores de acá y seguir esa transición. Entonces, en todos estos métodos, lo que yo sé es qué es lo que estoy recibiendo. Aquí sé que estoy recibiendo un número, pero ahora lo primero que tengo que hacer es averiguar en cuál de los estados en los que podría estar me encuentro. Si puedo averiguar en qué estado estoy, entonces puedo decir cómo transitar de ese estado al que le corresponde. Entonces tengo que ir uno por uno para cada una de estas transiciones, identificando en cuál estoy y realizando las operaciones correspondientes. Lo siguiente es que a veces tengo dos estados que son casi idénticos y las operaciones que voy a tener que realizar cuando haga la transición son las mismas. Si las operaciones son las mismas, simple y sencillamente los puedo reunir. A veces tienen algunas operaciones en común y un caso especial solamente va a tener algunos cambios un poco diferentes. Entonces podemos ir anidando los ifs uno dentro del otro. A veces es una práctica más sencilla y común, por ejemplo, lo hacen mucho en ingeniería, que es simple y sencillamente considerar todos los estados con un número. Podríamos tener una variable que se llame estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que haríamos es simple y sencillamente diciendo pasa del 1 al 2, del 2 al 3, del 8 al 6, del 5 al 7, etcétera, etcétera. Y ejecutar el código dentro de una gran tabla que solamente revise eso, ¿no? Este fue hecho en un modo un poco más paso por paso. La idea es que este método ocupa menos líneas de código que si simplemente hiciéramos una gran tabla preguntando si pasa del 2 al 3, del 3 al 6 y recordando en cuál estaba. Aunque el otro método podría ser bastante más reproducible y tal vez, bueno, sí, incluye más código, incluye más transiciones, se repiten varias cosas, pero podría ser más sencillo de programar. Pero bueno, eso básicamente ya queda en la libertad del programador. Entonces lo mismo está ocurriendo con los demás. Cuando estamos viendo el código para cuando presionamos el botón, tenemos que tenemos que ver todas las transiciones que podríamos tener, todos los lugares donde pudo haber presionado un igual el usuario, identificar en qué estado nos encontrábamos y cuáles son los cambios que vamos a tener que realizar. Aquí también la fase extra que se está agregando es, insisto, las decoraciones, como si vamos a estar haciendo brillar el botoncito, si lo tenemos que apagar o no, etcétera, etcétera. Observamos entonces que el código para multiplicar es exactamente el mismo. Y ahora en esta parte vamos a aprovechar precisamente nuestra numeración y nuestras lambdas. En este caso estamos guardando la operación multiplicación. No, perdón, no fue. Es acá en igual, action performed. Cuando nos toca realizar el cálculo, que es en la transición de 4 a 5, por ejemplo, de 4 a 5, observen que aquí lo que decimos es se presionó el igual, por consiguiente se tiene que ejecutar la operación. Igual aquí cuando se escribe un operador después de estar en el estado 2, el operador se va a tener que ejecutar una operación
Entonces, en el caso del operador, bueno, si apreté un por, sí sabe que lo que tiene que hacer es multiplicar. Pero en el caso del igual, lo que tiene que hacer es la operación que sea que hayamos tenido en la memoria. Bueno, no, más bien de hecho, lo que tiene que hacer es recordar que a partir de ahora va a realizar una multiplicación, pero tiene que ejecutar la operación que haya sido guardada en el paso anterior. Entonces vamos a utilizar esta misma idea. Entonces aquí tenemos precisamente cómo al apretar el por se va a guardar como una nueva operación la multiplicación, pero lo que se hizo fue como el efecto de cuando se aprieta un igual, que es haber realizado primero la operación que teníamos almacenada antes para poder ahora sí esperar multiplicar por el siguiente número que nos vayan a dar. Entonces aquí no necesitamos saber quién fue lo que se guardó antes directamente. Solamente sabemos que está guardado dentro de la variable operación. Pudo haber sido una suma, pudo haber sido una división, quién sabe. Simplemente utilizamos la lambda para poder operar con esos datos y después guardar nuestra nueva operación. Y ese es básicamente el truco con el cual podemos implementar la calculadora y extenderla fácilmente. Insisto, agregar más operaciones binarias es tan trivial como agregar más constantes aquí e inicializarlas aquí con sus correspondientes lambdas. Si queremos agregar operadores unarios como el %, entonces sí vamos a tener que trabajar un poquito más porque hay que agregar aquí el comportamiento de los estados cuando únicamente queremos utilizar un operando. Entonces esa parte se les recomiendo a ustedes como ejercicio, tratar de completar la calculadora. Les voy a pasar después el código en un repositorio para que puedan trabajar con él. Espero que esto les haya sido de utilidad. Realmente esto es un poco más, es bastante más semejante a lo que será cuando ustedes traten de desarrollar aplicaciones para usuarios ya con una interfaz y tengan que controlar todas las cosas que se les puede ocurrir hacer a los usuarios. Buena suerte y espero que lo disfruten.